Bienvenidos a su santuario de telenovelas turcas, el lugar donde diseccionamos cada beso robado, cada mirada furtiva y cada secreto oculto detrás de las cámaras. Hoy abróchense los cinturones, porque estamos a punto de sumergirnos en un tsunami de emociones, un huracán de especulaciones y un torbellino de drama que sacude los cimientos del mundo del espectáculo turco. Si lo adivinaron, vamos a hablar de la tormentosa relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. El aire está cargado de tensión, los titulares gritan a pleno pulmón y los fans alrededor del mundo contienen el aliento. ¿Es el fin del romance de cuento de hadas? ¿Se ha roto el hechizo que nos hizo creer en el amor verdadero? ¿Acaso la idílica imagen de Hande y Kerem juntos era solo una fachada? La pregunta que resuena en cada rincón del fandom es una: ¿traicionó Hande Erçel a Kerem Bürsin? Antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de rumores y teorías conspirativas, recordemos que este es un espacio para la pasión, la curiosidad y el análisis. No somos jueces ni verdugos, sino simples espectadores fascinados por la complejidad de las relaciones humanas, incluso aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio implacable de las cámaras. Investigaremos a fondo, examinaremos cada pista, sopesaremos cada evidencia, pero siempre con el respeto que merecen los protagonistas de esta historia. Pero antes de embarcarnos en esta investigación a fondo, quiero extenderles una invitación especial. Si son tan adictos al drama turco como nosotros, si no pueden vivir sin saber qué trama la pérfida Sayka o qué secreto esconde el enigmático Ferit, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos vídeos, repletos de análisis exhaustivos, chismes jugosos y contenido exclusivo. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, dejen su like. Cada like es un voto de confianza, un impulso para seguir investigando y trayéndoles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, preparen sus corazones, porque la montaña rusa de emociones está a punto de comenzar. Hoy vamos a desenterrar la verdad detrás de la supuesta traición en el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Es un simple malentendido? ¿Un intento desesperado de la prensa rosa por generar clics? ¿O por el contrario, estamos ante el derrumbe de un imperio amoroso construido sobre arenas movedizas? Acompáñennos en este viaje lleno de intriga, pasión, y quizás, alguna que otra lágrima. Para comprender la magnitud de esta crisis, necesitamos rebobinar la cinta y recordar cómo comenzó todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que evocan romance, glamour y éxito, se unieron en la pantalla chica gracias a la magia de Senkalkam. Esta comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor cautivadora entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, sino que también encendió la llama de un romance real entre sus intérpretes. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante e innegable. Los fans, ávidos de romance y deseosos de creer en finales felices, no tardaron en notar la chispa que saltaba entre ellos. Y cuando finalmente confirmaron su relación fuera de la pantalla, el mundo entero celebró. Sus perfiles de redes sociales se convirtieron en un álbum de fotos de ensueño, un escaparate de viajes exóticos, cenas románticas y mensajes cargados de amor. Parecía que la ficción había superado a la realidad, que estábamos siendo testigos de un cuento de hadas moderno, donde dos almas gemelas se habían encontrado en el set de grabación. Pero como en toda buena telenovela que se precie, la felicidad no podía durar para siempre. Los primeros signos de tormenta comenzaron a aparecer en el horizonte. La frecuencia de sus publicaciones conjuntas disminuyó, las muestras públicas de afecto se volvieron menos efusivas, y las declaraciones en entrevistas comenzaron a sonar ambiguas, incluso frías. Los fans, con el corazón en un puño, empezaron a temer lo peor: ¿se avecinaba una ruptura? Y entonces, la bomba estalló. Un rumor, inicialmente susurrado en los corrillos de la prensa rosa, se convirtió en un grito ensordecedor: Hande Erçel había sido vista en actitud cariñosa con otro hombre. Un empresario de alto perfil, un galán misterioso y adinerado, aparentemente había conquistado el corazón de la actriz. La noticia corrió como la pólvora, incendiando las redes sociales y desatando una guerra civil entre los fans de la pareja. Las reacciones fueron virulentas. Algunos, leales a Hande, la defendieron a capa y espada, argumentando que no había pruebas concretas de infidelidad y que todo era una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores. Otros, más críticos, la acusaron de traicionar a Kerem y de romper la promesa de amor eterno que tantas veces habían proclamado. Los más sensatos intentaron mantener la calma,
pidiendo prudencia y recordando que la vida privada de los actores es asunto suyo. Hasta el momento es importante recalcar, no existe evidencia irrefutable de la supuesta traición. Las fotografías que circulan son ambiguas, los testimonios son contradictorios y la información es, en su mayoría, de segunda mano. Sin embargo, la mera existencia del rumor ha causado un daño irreparable a la imagen de la pareja. La duda se ha instalado en la mente de los fans y la confianza, una vez rota, es difícil de restaurar. ¿Por qué este rumor ha tenido un impacto tan devastador? ¿Por qué la relación de Hande y Kerem genera tanta pasión y controversia? La respuesta, creo yo, reside en el poder de la ilusión. Senkalkam no es solo una telenovela, es un escape de la realidad, un refugio para los corazones solitarios, una promesa de que el amor verdadero existe y puede vencer cualquier obstáculo. Hande y Kerem, al encarnar a Eda y Serkan, se convirtieron en símbolos de esa esperanza, en la personificación del final feliz. Además, Hande y Kerem son mucho más que actores. Son iconos de estilo, modelos a seguir, embajadores de la cultura turca en el mundo. Su relación, vista a través del prisma de las redes sociales, parecía perfecta, idílica, inalcanzable. La idea de que esa perfección pueda ser una farsa, de que detrás de las sonrisas y los abrazos se esconda la traición y el desengaño, es un golpe duro para quienes creyeron en su cuento de hadas. Pero, ¿qué hay de Senkalkam? ¿Qué hizo que esta telenovela se convirtiera en un fenómeno global? ¿Qué elementos la diferenciaron de otras comedias románticas? Más allá de la trama, que es un clásico chico conoce chica, con toques de modernidad y humor, la serie destaca por su producción impecable, sus personajes entrañables y, sobre todo, la química inigualable entre Hande y Kerem. La historia de Eda, la joven florista con sueños de grandeza, y Serkan, el arquitecto borcaolik con corazón de piedra, es una fórmula probada que funciona a la perfección. Los diálogos chispeantes, las situaciones cómicas, los momentos románticos y los giros inesperados mantienen al espectador enganchado de principio a fin. Pero lo que realmente eleva la serie es la naturalidad con la que Hande y Kerem interpretan a sus personajes. Su actuación es tan creíble que es imposible no enamorarse de ellos. Senkalkam también nos muestra la importancia de la amistad, la familia y los valores tradicionales en la sociedad turca. La relación de Eda con sus amigas Ayfer, Melo y Ceren es un ejemplo de lealtad, apoyo y sororidad. La lucha de Serkan por reconciliarse con su pasado y superar sus traumas también es un tema recurrente en la serie. Pero el mundo de las telenovelas turcas es vasto y diverso. Senkalkam es solo la punta del iceberg. Existen otras series que exploran el tema del amor y la traición con igual o mayor intensidad. Aşk Memnu, una adaptación de una novela clásica turca, es una historia de pasión, engaño y consecuencias fatales. Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el apuesto sobrino de Adnan, y su relación prohibida desata una tragedia que destruye a toda la familia. Sadakat Siz, una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster, cuenta la historia de Asia Ilmaz, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan Arslan, la está engañando con una joven estudiante. Asia, en lugar de derrumbarse, decide vengarse de Volkan y de su amante, utilizando su inteligencia y su astucia para desmantelar sus vidas. Estas series y muchas otras nos demuestran que el tema del amor y la traición es universal, atemporal y siempre relevante. Las telenovelas turcas, con su producción de alta calidad, sus guiones ingeniosos y sus actuaciones memorables, han sabido capturar la esencia de este tema y presentarlo de manera atractiva y conmovedora. Volviendo al culebrón de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si los rumores de traición son ciertos o no. Quizás en un futuro no muy lejano, los veamos juntos de nuevo, más enamorados que nunca. O quizás, que sea el final definitivo de su historia de amor. Lo que sí es seguro es que su relación, para bien o para mal, ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans. Personalmente espero que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Su amor o la ilusión de su amor nos ha regalado momentos inolvidables. Y como fans debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel traicionó a Kerem Bürsin? ¿O creen que todo es un malentendido? ¿Cuál es su telenovela turca favorita sobre el tema del amor y la traición? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos.
Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like. Y sobre todo recuerden que el amor, como las telenovelas, es impredecible. Hasta la próxima.